Tras la escena de enfrentamiento personal entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump y J.D. Vance, que todo el planeta vio a través de la televisión hace poco más de una semana, desde la emisión de este episodio, las esperanzas de que se logre una paz entre Ucrania y Rusia se redujeron. Pero esta semana, sorpresivamente, de repente el mundo conoce la noticia de que Ucrania acepta hacer una tregua de 30 días en medio de ciertas condiciones. Ahora quien tiene la pelota en su cancha es Vladimir Putin, el iniciador de este conflicto. ¿Qué hará el mandatario ruso? ¿Es estable esta búsqueda de paz? Además, actualizaciones de noticias de las últimas 24 horas. Hoy es jueves 13 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Por supuesto, sigue siendo noticia la reforma laboral y su virtual caída después de que 8 de 13 senadores de la Comisión Séptima firmaran la ponencia de archivo. ¿Qué se ha sabido en las últimas horas? Uno de los motivos por los que se firmó esa ponencia de archivo es porque no cuenta con aval fiscal. Pues bien, en las últimas horas, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, presentó un aval fiscal de la reforma laboral. Esto horas después de que se conociera que estaba virtualmente hundida. El concepto fue enviado a la Comisión Séptima del Senado, pero atención, no especifica cuánto costaría el proyecto, que es lo que es clave para hacer un aval fiscal, saber cuánto va a costar. El concepto del ministro de Hacienda fue enviado a la presidenta de la Comisión Séptima, la senadora Nadia Blel. El concepto dice: los costos fiscales de la presente iniciativa cumplen con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2013, el cual dice que el impacto fiscal debe ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo en la medida en que se sujeten a las disponibilidades presupuestales de cada sector y entidad ejecutora. Es decir, que cumple con los principios establecidos por la ley. Sin embargo, este aval fiscal que firma la viceministra técnica de Hacienda, Juanita Villaveses, no especifica el costo. Aunque sí dice en el documento que esta serie de artículos podrían tener un impacto fiscal potencial, pero que asegura que estará condicionado en su reglamentación. Y además, según el concepto, que cualquier riesgo que se pueda generar puede estar sopesado o reducido por la mayor productividad que pueda generar en las empresas. Esto se conecta con declaraciones del ministro de Trabajo recientemente posesionado, Antonio Sanguino, que ha dicho que si hay una concertación no es necesario llegar a la consulta popular. Lo que busca, al parecer, a través de estos dos ministerios es que el proyecto todavía no se caiga, que esté vivo. Todos los detalles acerca de cómo fue el proceso y además de qué significa el llamado a la consulta popular los puede encontrar en nuestro pasado episodio del día miércoles 12 de marzo. En noticias de las últimas horas se registra una explosión de una granada de fragmentación en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá. Es complejo porque es la tercera explosión en el sector en un mes. ¿Esto qué significa? Pues hay enfrentamientos entre las bandas Los Venecos y Los Costeños por el control del microtráfico en la zona. Dicho enfrentamiento ya suma varios muertos. En la explosión de esta granada murieron 3 personas y 9 heridos. La alcaldía ha manifestado que busca que se recupere el control de la zona en la que se mueven habitualmente personas en situación de calle. Después de apenas unos días de que viéramos ese episodio en el que Trump y Zelensky protagonizaron una de esas disputas que quedaron para la posteridad, que para muchos se vio de una manera hasta infantil, de repente estamos viendo el inicio de una tregua de 30 días entre Ucrania y Rusia. Por lo menos así va caminando hasta el momento. De esto nos contará Carlos Reyes, el subeditor internacional del Tiempo. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir estos espacios con ustedes. Gracias, Carlos. ¿Qué es exactamente esta tregua? Bueno, básicamente, como lo mencionaste, pues hubo un nuevo acercamiento entre emisarios de Estados Unidos y de Ucrania en Jeddah, que es una ciudad a orillas del Mar Rojo en Arabia Saudí, en el que, pues, primero fue un paso muy importante porque después de ese impasse entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca a finales de febrero, pues que se produjera esta nueva reunión, pues sin duda, pues volvía a primar la diplomacia entre Ucrania y Estados Unidos, que pues para Ucrania, sobre todo para el presidente Zelensky, era algo muy importante reencauzar ese diálogo porque pues Washington es su principal aliado en esta guerra. Entonces, ¿qué pasó, Carlos? Básicamente, lo que se logró en esa reunión ahí en Jeddah entre emisarios de ambos países fue acordar una tregua de 30 días, que incluye pues un alto al fuego total, que es algo que la guerra en Ucrania no ha visto en los más de 3 años de guerra y de invasión que va pues desde ese febrero del 2022, cuando este conflicto empezó. Esto no solamente, pues esto incluye, por supuesto, un alto al fuego, tanto de bombardeos como de combates en tierra. Entonces, pues, por supuesto, pues es algo muy importante, sobre todo porque en este conflicto, pues se ha visto mucho esa estrategia de guerra a través de drones y de bombardeos, y por lo tanto, pues es muy importante que la tregua menciona específicamente esa tregua de los cielos, sobre todo en Ucrania. Entonces también la tregua, Carlos, pues incluye un intercambio de prisioneros, liberación de civiles y pues también se contempla empezar una mesa de negociaciones. Y más importante todavía es que luego de esa reunión, Estados Unidos volvió a reactivar la ayuda y esa cooperación que le está dando a Ucrania, pues que había quedado frenada después de esa fatídica reunión que reseñamos hace un tiempo. Y sobre todo, Washington le vuelve a dar ayuda de inteligencia al ejército ucraniano, pues que sin duda alguna es una pieza fundamental, ha sido una pieza fundamental en el terreno de combate. Entonces, eso fue lo que se acordó y en este momento la pelota está del lado de Putin, es decir, falta el visto bueno de Rusia a esta tregua para que efectivamente pues entre en vigor. Carlos, el presidente Donald Trump de Estados Unidos, entre una de esas condiciones que decía para que Zelensky se volviera a sentar con él y que volviera, decía, para que vuelva aquí, es que tenga actitud de paz y que ceda. ¿Cedió Zelensky? Sin duda alguna, pues sí es un cambio de tono de ambos lados, porque pues por un lado, efectivamente ahora Estados Unidos, sobre todo en cabeza de Marco Rubio, el secretario de Estado, que fue uno de los emisarios que acudió por parte en representación de Donald Trump a Arabia Saudí, pues ahora lo que está diciendo, que es algo muy importante, y es que si Putin no acepta, y esto lo digo entre comillas, ya sabremos de quién es el problema, de no poder lograr una paz. Es decir, lo que está haciendo en este momento Estados Unidos, en este caso Rubio, en voz de Trump, pues porque es su canciller, recordemos que el secretario de Estado en Estados Unidos pues es más que un canciller, es el jefe de la diplomacia. Entonces, en este caso, hablando por el gobierno Trump, lo que está diciendo es, pues Trump tiene la pelota y si él no llega, Putin tiene la pelota en su campo de juego, quiero decir, perdón, y si no lo acepta, pues vuelvo y repito en las palabras del mismo Rubio, pues ya sabremos de quién es el problema, que recordemos que después de esa reunión en el despacho Oval, pues lo que quedó en consideración o de lo que todos vimos fue que Trump y J.D. Vance, su vicepresidente, pues siempre vieron a Zelensky como un obstáculo, en especial porque con la ayuda de los aliados occidentales, por supuesto de Estados Unidos
y también de los aliados de la OTAN, pues Ucrania había logrado resistir todo este tiempo, y una de las tesis que siempre hubo durante estos últimos 3 años es que Ucrania podía impedir que Rusia siguiera avanzando, y en cierto punto se llegó a pensar de una contraofensiva que pudiera expulsar a Rusia del territorio ucraniano. Pero claramente lo último que hemos visto en este último año y medio es que eso no se ha logrado, pero claro, Ucrania desde su posición considera que ellos pueden aguantar siempre y cuando haya esa ayuda de sus aliados, de que le sigan dando no solo inteligencia, sino material de guerra, porque acá los pertrechos pues obviamente son muy importantes, armamento, defensas antiaéreas, y precisamente lo que Trump está diciendo es que le estaba diciendo a Zelensky de cierta forma es, oiga, sea realista, quizás esto usted no lo puede ganar, hay que entrar a negociar, hay que sentarse en una mesa, y pues sin duda alguna eso es lo que en este momento es ese viraje que por supuesto ha venido dando Zelensky durante los últimos meses, y ya más puntualmente en este acuerdo. Pero hay una cosa que Ucrania no, y es que considera que es vital en una negociación, y es garantías de seguridad. Esto lo que quiere decir es que no vuelva a haber una invasión en el futuro, una nueva agresión rusa. Eso, por supuesto, todavía está por verse, pues porque eso se debatirá en una eventual mesa de negociación, pero pues sin duda alguna, tanto Estados Unidos como el propio Zelensky pues están buscando un punto medio. ¿Se siente estable ese camino, esa tregua? Porque hemos visto, por ejemplo, cuando se han hecho intentos como la tregua en Gaza, que los esfuerzos duran a veces horas. ¿Qué tan estable es la tregua que estamos viendo? Yo pienso que hay aquí algo muy importante, Carlos, y es que uno pensaría que esta mesa de negociación tiene 4 partes, que son Estados Unidos, Rusia, Ucrania y Europa. Claramente, Europa no está incluida, y ellos, la misma Unión Europea se ha sentido que no ha sido incluida, pero en este acuerdo, lo que de Arabia Saudí, o esta primera reunión que tuvo Estados Unidos y Ucrania, pues nos da la sensación de que ya se logró incluir a Ucrania, porque en un principio recordemos que una de las tantas quejas era que Estados Unidos y Rusia estaban negociando sin tener en cuenta la opinión de Ucrania y de Europa. Ahora lo que vemos es que, por supuesto, con la reunión de Arabia Saudí queda claro que por lo menos Estados Unidos y Ucrania ya se pusieron de acuerdo en un punto de partida. Entonces, uno puede reducir matemáticamente las cosas a que 2/3 del acuerdo pues están en firme de cómo se debería desarrollar esta negociación y esta tregua. ¿Qué es lo que pasa? Que por supuesto en este momento Rusia tiene la iniciativa, no solamente en Ucrania, porque han venido conquistando pueblos, algo que no se veía desde hace muchos meses en el conflicto ucraniano, pero además de todo están logrando reconquistar ese terreno que tropas ucranianas habían invadido en agosto del año pasado. Ya se dice que ya han recuperado cerca del 86% de ese territorio. Entonces Rusia está pasando por un momento militar relativamente positivo. Putin está volviendo a tener ciertas victorias en lo militar. Entonces, lo que me pregunta sobre si esta tregua es algo firme o algo estable, no está del todo claro, porque si bien esas 2/3 ya están de acuerdo y se pusieron de acuerdo sobre unos puntos mínimos, digamos que en este punto Rusia pues todavía podría sacar provecho de ciertos triunfos militares, y parece que no está claro todavía cómo va a responder. Entonces, ese punto todavía es bastante incierto, y como digo, pues todavía hay que esperar a que Putin responda, y pues no sabemos muy bien cuál es el cálculo que él esté haciendo con estos elementos militares que está teniendo y con estas victorias militares que está teniendo
en estas últimas semanas. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.